¿Te has convencido de renunciar a tus sueños sin darte cuenta? A veces no ocurre de forma directa, sino en silencio, cuando empiezas a justificar por qué no deberías intentarlo, repitiéndote ideas que poco a poco apagan lo que alguna vez te emocionaba. ¿Alguna vez tuviste un gran sueño, pero te convenciste de no hacerlo antes siquiera de empezar? Quizá querías iniciar un negocio y te dijiste que no eras lo suficientemente inteligente, como si esa idea bastara para frenar todo intento. Tal vez pensaste en cambiar de carrera, pero el miedo al riesgo te hizo retroceder. O viste una oportunidad clara frente a ti, pero asumiste que personas como tú no hacen ese tipo de cosas, como si existiera un límite invisible que no puedes cruzar. Y entonces viste a alguien más avanzar. No era más inteligente, ni más afortunado, ni más talentoso, pero decidió intentarlo. Mientras tú dudabas, esa persona fue tras el mismo sueño y logró lo que parecía imposible desde tu lugar. ¿Y si la diferencia nunca estuvo en el talento ni en la suerte? ¿Y si todo se redujera a algo mucho más simple, pero más determinante? La calidad de lo que piensas, de lo que te dices cada día, define hasta dónde te permites llegar. Esta es la historia de un hombre cuyos pensamientos lo mantuvieron pequeño durante años, hasta que una conversación cambió su forma de ver todo. Quédate, porque lo que descubrirás puede transformar la manera en que te ves a ti mismo. A los 38 años, Marcus llevaba 12 años estancado, viendo cómo otros avanzaban mientras él permanecía en el mismo lugar. No era por falta de tiempo ni de esfuerzo, sino por una sensación constante de estar atrapado, como si algo invisible lo mantuviera detenido. En una empresa tecnológica de tamaño mediano, ubicada en una ciudad estadounidense concurrida, trabajaba como gerente de operaciones. Su rol era estable, gestionando un pequeño equipo, cumpliendo objetivos y resolviendo problemas diarios sin mayores sobresaltos. En el papel, su vida parecía decente. Tenía ingresos suficientes para cubrir sus gastos y cierta estabilidad laboral. Había empezado desde abajo. Con los años, logró ascender hasta un puesto de gestión media, aunque ese progreso se volvió cada vez más lento. Pero por dentro, Marcus sentía que se estaba ahogando en la mediocridad. No era una crisis visible, sino una sensación constante de insatisfacción, como si estuviera destinado a más, pero sin saber cómo romper el ciclo en el que se encontraba. Cada mañana repetía la misma rutina. Conducía por la misma ruta, estacionaba en el mismo lugar y se sentaba en el mismo escritorio. Su día transcurría entre tareas repetitivas y problemas similares, como si el tiempo no avanzara realmente. Mientras tanto, observaba cómo colegas más jóvenes, muchos con títulos MBA, eran promovidos por encima de él. También veía a personas con menos experiencia lanzar sus propios negocios, y al leer historias de éxito sentía una presión incómoda en el pecho. Lo que más le dolía era saber que él también tenía sueños. Guardaba un cuaderno en el cajón de su escritorio, lleno de ideas de negocio, planes de consultoría y estrategias construidas a lo largo de años de experiencia que podían funcionar. Sin embargo, cada vez que pensaba en actuar, una voz interna lo detenía. Le decía que no estaba listo, que no tenía suficiente dinero y que el fracaso era una posibilidad demasiado grande, cuestionando incluso su capacidad para competir. Esa misma voz lo empujaba a quedarse en lo seguro. Lo convencía de no arriesgar, de no moverse, de mantenerse en un lugar conocido, aunque eso significara seguir sintiéndose atrapado en una vida que no lo satisfacía. Su esposa, Jennifer, notaba todo esto y a veces le preguntaba por qué no intentaba postular al nuevo puesto de director que se había abierto. Veía en él un potencial que él mismo parecía incapaz de reconocer. Marcus siempre respondía con dudas. Decía que no estaba calificado, que buscaban a alguien con MBA, más joven o más dinámico, usando esas razones como una barrera para no intentarlo siquiera. Jennifer lo miraba con frustración, recordándole que llevaba años diciendo lo mismo. Le preguntaba cuándo iba a empezar a creer en sí mismo, cuestionando esa narrativa que lo mantenía estancado. Marcus no tenía una respuesta. Sabía que algo dentro de él no encajaba, pero no lograba identificar exactamente qué lo estaba frenando ni cómo salir de ese ciclo repetitivo. Marcus no se daba cuenta de que sus propios pensamientos se habían convertido en una prisión invisible. Cada idea limitante, cada duda constante, cada frase que repetía en silencio,
iba construyendo poco a poco el encierro que lo mantenía exactamente en el mismo lugar. Cada no puedo, cada no soy suficiente y cada y si fallo, se transformaban en ladrillos que levantaban un muro difícil de romper. No era una barrera externa, sino algo que él mismo reforzaba todos los días sin notarlo. Su forma de pensar era pequeña, limitada por el miedo y la inseguridad. Y como resultado, su vida también se mantenía dentro de esos mismos límites, sin crecer, sin expandirse, sin acercarse a lo que realmente deseaba alcanzar. Este patrón se repitió año tras año, sin grandes cambios, consolidando una rutina que parecía normal, pero que en realidad lo alejaba cada vez más de sus verdaderas aspiraciones. El punto de quiebre llegó cuando un joven de 29 años se convirtió en su jefe, marcando un antes y un después. No fue algo gradual, sino un momento preciso que lo obligó a enfrentar todo lo que había evitado durante años. Todo cambió una tarde cualquiera. Un jueves, el CEO convocó a una reunión general, con entusiasmo, anunció el nuevo director de operaciones, Daniel Chen. La sala quedó en silencio mientras la noticia caía con fuerza. Marcus sintió como el estómago se le caía. Daniel tenía 29 años, apenas 3 años en la empresa y un MBA de Stanford. Había sido contratado con un plan claro de liderazgo, y Marcus incluso lo había entrenado en operaciones. Ahora, ese mismo joven era su jefe. La realidad lo golpeó con una claridad incómoda, como si todo el esfuerzo acumulado durante años no hubiera sido suficiente para llevarlo al lugar que esperaba alcanzar. Después de la reunión, Marcus se quedó solo en su oficina, mirando al vacío. Sus manos temblaban ligeramente, y por dentro algo empezaba a romperse, una mezcla de frustración, enojo y una verdad que ya no podía ignorar. Sacó su cuaderno oculto, ese donde guardaba sus ideas, y comenzó a leer. Había planes de negocios sólidos, estrategias valiosas e ideas que realmente podían funcionar, pero que nunca se atrevió a llevar más allá del papel. Entonces se hizo la pregunta que había evitado durante 12 años. No fue suave ni cómoda, fue directa y pesada, porque sigo aquí, enfrentando por primera vez la realidad sin excusas. La respuesta llegó como un golpe en el pecho. No era falta de capacidad ni de oportunidades, sino miedo. Había tenido demasiado miedo de creer que podía aspirar a algo más grande. Esa noche no pudo dormir. A las 2 de la madrugada, mirando el techo, finalmente admitió algo que nunca había dicho en voz alta, algo que llevaba años ocultando incluso de sí mismo. Se dio cuenta de que se había estado mintiendo. No era que no estuviera calificado o listo, sino que el miedo lo había convencido de que era menos de lo que realmente era, limitando cada una de sus decisiones. A la mañana siguiente hizo algo distinto. En lugar de ir directo al trabajo, condujo hasta una cafetería por la que había pasado innumerables veces antes, pero en la que nunca había entrado. Dentro, detrás del mostrador, había un hombre mayor, de unos 60 años. Se movía con calma, preparando café con precisión, como alguien que había perfeccionado su oficio con el paso del tiempo. El encuentro en la cafetería marcó el inicio de algo inesperado para Marcus, como si una pieza que faltaba en su vida comenzara a encajar sin previo aviso. No sabía por qué había entrado ese día, pero algo dentro de él lo empujó a hacerlo. Pidió un café y se sentó en silencio. Cuando el hombre se lo llevó a la mesa, Marcus notó una pequeña placa en la pared. Decía, Harrison and Associates, firma de consultoría empresarial, fundada en 1998, y eso captó de inmediato su atención. Intrigado, levantó la mirada y preguntó si él era dueño de una firma de consultoría. El hombre sonrió con tranquilidad y respondió que lo había sido, que la vendió hace 5 años y que ahora dirigía la cafetería porque realmente lo disfrutaba. Se presentó como Robert Harrison, y en ese instante algo dentro de Marcus se abrió. No era solo curiosidad, era una mezcla de urgencia y oportunidad, como si hubiera encontrado a alguien que ya había recorrido el camino que él temía iniciar. Marcus reunió valor y preguntó cómo había logrado pasar de trabajar para otros a construir su propia empresa. No fue una pregunta casual, llevaba años acumulándose, esperando el momento en que finalmente saliera. Robert lo observó por un momento, con una mirada directa pero sin juicio, y le dijo que estaba estancado.
No fue una pregunta, fue una afirmación que cayó con precisión, haciendo que Marcus solo pudiera sentir en silencio. Entonces Robert le dijo que volviera al día siguiente, a la misma hora. Prometió contarle algo que nadie le había enseñado, pero que habría cambiado todo si lo hubiera aprendido antes, dejando a Marcus con más preguntas que respuestas. Marcus dudó antes de irse. Preguntó por qué lo ayudaría si ni siquiera lo conocía. No era desconfianza, era sorpresa, porque no estaba acostumbrado a que alguien se interesara en su situación de esa manera. Robert suavizó la mirada y le explicó que, hace 20 años, él había estado exactamente en el mismo lugar. Estancado, con sueños y pensamientos débiles, hasta que un desconocido lo desafió a cambiar su forma de pensar. Le dijo que ese momento le había cambiado la vida, y que ahora hacía lo mismo por quienes realmente estaban listos para escuchar. No ayudaba a cualquiera, solo a quienes habían llegado al punto en que ya no podían seguir igual. A la mañana siguiente, Marcus llegó a las 6 de la mañana, con una mezcla de nervios y expectativa, sabiendo que algo importante estaba a punto de suceder, aunque aún no entendía completamente qué era. Robert ya estaba allí, con 2 cafés listos sobre la mesa, como si hubiera anticipado su llegada. Marcus se sentó frente a él con una mezcla de curiosidad y tensión, sintiendo que esa conversación no sería como cualquier otra. «Dime», comenzó Robert con calma, «¿qué es lo que realmente te detiene de ir tras lo que quieres?». No había presión en su tono, pero sí una claridad que obligaba a responder con honestidad. Marcus exhaló lentamente antes de hablar. Dijo que pensaba en todas las razones por las que no funcionaría, que no se sentía lo suficientemente joven, conectado ni confiado, y que el miedo a fallar o perder lo paralizaba. Robert asintió sin interrumpirlo. Luego preguntó si esos pensamientos lo llevaban a actuar o a evitar actuar. Marcus, sin rodeos, admitió que lo llevaban a evitar, reconociendo algo que hasta ese momento no había dicho tan claramente. Entonces Robert le dijo que le mostraría algo. Tomó una servilleta y dibujó 2 árboles, explicando que ambos habían comenzado como semillas idénticas, en el mismo entorno, con las mismas condiciones. Uno de los árboles era grande, fuerte, con raíces profundas que lo sostenían con firmeza. El otro era pequeño, débil, apenas manteniéndose en pie, como si cualquier viento pudiera derribarlo sin esfuerzo. Marcus observó el dibujo y preguntó cuál era la diferencia. Robert respondió sin dudar: las raíces. Explicó que el árbol débil nunca profundizó por miedo a encontrar obstáculos o dificultades en el camino. Dijo que ese árbol pensó en lo difícil, en lo incierto, y prefirió quedarse en la superficie, en lo seguro. Pero esa decisión hizo que sus raíces fueran frágiles, y como consecuencia, todo lo demás también lo fuera. Luego señaló el árbol fuerte. Explicó que ese árbol creció de otra manera, empujando a través de rocas y profundizando incluso cuando era incómodo, construyendo una base sólida desde abajo. Le dijo que, gracias a esas raíces profundas, todo lo que estaba sobre la superficie también se volvió fuerte. No fue suerte, fue el resultado directo de cómo creció desde el inicio. Después lo miró fijamente y le dijo que sus pensamientos eran sus raíces. Que pensamientos débiles generan bases débiles, y que esas bases inevitablemente producen resultados débiles en la vida. Pero también le explicó lo contrario. Pensamientos fuertes construyen raíces fuertes, y esas raíces sostienen una vida más sólida. No era algo abstracto, era una relación directa que se reflejaba en todo. Robert continuó diciendo que, tras construir 3 compañías, entendió algo clave: la realidad externa siempre refleja el pensamiento interno. No hay excepción, todo comienza en cómo una persona piensa. Escribió en la servilleta 2 formas de pensar. Una basada en dudas y limitaciones que llevaba a la inacción, y otra basada en aprendizaje y posibilidad que impulsaba decisiones y cambios reales. Luego le propuso un desafío concreto. Durante los próximos 90 días, cada vez que detectara un pensamiento débil, debía detenerse y reemplazarlo conscientemente por uno más fuerte. Marcus preguntó si solo se trataba de cambiar el pensamiento. Robert negó y aclaró que debía acompañarlo con una pequeña acción, algo inmediato que reforzara esa nueva forma de pensar.
Le dio un ejemplo claro. Si pensaba que no podía iniciar un negocio, debía reemplazarlo por la idea de empezar pequeño y luego actuar, ya sea investigando, llamando o escribiendo una parte de su plan. Una acción cada día, sin excepción. No buscaba perfección, buscaba consistencia. Ese era el verdadero cambio, no algo grande de una sola vez, sino pequeñas decisiones repetidas. Finalmente, Robert se inclinó ligeramente y le dijo que su vida no cambiaría por una gran decisión aislada. Cambiaría cuando reentrenara su mente para pensar como la persona en la que quería convertirse. 90 días. Cada pensamiento. Robert no levantó la voz ni añadió más palabras, pero la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿estás dispuesto? No era un reto superficial, era una decisión que exigía compromiso real desde el primer momento. Marcus sintió que algo dentro de él se movía, como si una parte dormida finalmente despertara. No lo pensó demasiado. Respondió que sí, que lo haría, aun sin saber exactamente qué tan difícil sería sostenerlo en el tiempo. Robert asintió con calma y le pidió que regresaran 90 días, no para mostrar logros externos, sino para evidenciar que había cambiado dentro de su mente. El verdadero resultado no sería visible afuera, sino en su forma de pensar. Marcus sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No solo entendía la historia de Robert, también comprendía que él había estado a punto de convertirse en lo mismo que ese hijo. Marcus lo miró con emoción contenida y le agradeció, diciendo que le había salvado la vida. Robert negó con suavidad y le explicó que no había sido así, que él solo le mostró el camino, pero que quien realmente hizo el trabajo fue él mismo. Le dijo que cada cambio había nacido de sus propias decisiones, de enfrentar sus pensamientos y actuar distinto. Robert no lo había rescatado, solo le enseñó dónde cavar para fortalecer sus raíces y construir algo sólido. 6 meses después de esa conversación, Marcus consiguió su primer cliente. Era una pequeña empresa de manufactura que necesitaba consultoría en operaciones, y aceptó un proyecto de análisis de 2 semanas por $1.500. No era una gran suma, pero significó algo más importante. Ese primer pago confirmó que sus ideas tenían valor, que su experiencia importaba y que podía transformar lo que sabía en algo real y útil. Ese momento cambió su percepción. Ya no era alguien que solo pensaba en posibilidades, sino alguien que comenzaba a ejecutarlas. Por primera vez, lo que había imaginado empezaba a tomar forma concreta. Un año después de conocer a Robert, Marcus tenía 5 clientes, todos obtenidos por recomendación. Aún mantenía su trabajo, pero cada noche y fin de semana los dedicaba a construir su negocio de consultoría. El cambio más evidente no estaba en su dinero, sino en su actitud. Su esposa lo notó y le dijo que ahora caminaba diferente, como si finalmente creyera en sí mismo de una forma que antes no existía. Marcus respondió con claridad. Dijo que sí creía en sí mismo, porque había cambiado lo que pensaba sobre quién era. No fue un cambio externo, fue una transformación interna que sostenía todo lo demás. 18 meses después de aquella primera conversación en la cafetería, Marcus tomó una decisión definitiva. Presentó su renuncia en la empresa donde había pasado tantos años sintiéndose estancado. Daniel, quien había sido su subordinado y luego su jefe, lo miró sorprendido y le preguntó por qué ahora. No entendía qué había cambiado en él para dar ese paso en ese momento. Daniel le dijo que lo estaba haciendo bien allí, reconociendo su desempeño con sinceridad. Marcus sonrió, pero su respuesta no fue duda ni excusa, sino una claridad que no había tenido antes en toda su vida. Le explicó que pasó 12 años pensando en pequeño y que ya había terminado con eso. Ahora estaba construyendo algo propio, algo que nacía de una nueva forma de pensar que ya no estaba limitada por el miedo. Daniel asintió con respeto y le deseó suerte. Admitió que había aprendido mucho de él, reconociendo el valor que Marcus siempre tuvo, incluso cuando él mismo no lo veía con claridad. Marcus respondió que él también había aprendido, pero la lección más importante no vino del trabajo, sino de alguien que le enseñó que todo cambia cuando cambias tu mente. Esta historia deja algo claro. La mayoría de las personas cree que su vida está definida por lo que ocurre afuera,
pero en realidad está determinada por cómo interpretan y enfrentan esas circunstancias. En este momento, mientras lees, hay pensamientos pasando por tu mente. No son neutrales, están construyendo tu futuro o debilitándolo, incluso si no eres consciente de ello. El pensamiento débil aparece como duda constante. Te dice que no eres suficiente, que es tarde para empezar, que no tienes lo necesario o que el éxito pertenece a otros, no a ti. Y esos pensamientos generan acciones débiles. Provocan vacilación, postergación, decisiones pequeñas y una tendencia a quedarse en lo seguro, evitando cualquier posibilidad de crecimiento real. El pensamiento fuerte funciona distinto. Te impulsa a creer que puedes aprender, que puedes empezar desde donde estás, que tienes valor y que tu momento no es mañana, es ahora. Y esos pensamientos crean acciones fuertes. Generan movimiento, decisiones firmes, crecimiento constante y una transformación que se construye paso a paso con cada elección. La verdad es simple, pero poderosa. Tu mundo externo es un reflejo directo de tu mundo interno. No puedes cambiar uno sin trabajar primero en el otro. Si tu vida se siente pequeña, estancada o limitada, no empieces por afuera. Revisa lo que estás pensando, porque ahí es donde comienza todo cambio real. No puedes superar la imagen que tienes de ti mismo. Tampoco puedes lograr más de lo que crees que mereces, ni construir afuera algo que no has desarrollado dentro. Por eso, el desafío es claro. Durante las próximas 24 horas, observa tus pensamientos. No intentes cambiarlos todavía, solo toma conciencia de cuántos son débiles o limitantes. Escríbelos sin filtro. Te darás cuenta de algo que antes ignorabas. Verás con claridad la raíz de muchas de tus decisiones y resultados. Desde el día siguiente, cada vez que detectes un pensamiento débil, detente y reconócelo en voz alta. No lo dejes pasar como antes, porque ahí comienza el ciclo que te mantiene en el mismo lugar sin que lo notes. Nómbralo con claridad y reemplázalo por uno que te impulse en lugar de frenarte. Ese instante, aunque parezca pequeño, es donde empieza el cambio real, porque interrumpes el patrón automático que llevabas repitiendo durante años. Pero no te quedes solo en el cambio mental. Acompaña ese nuevo pensamiento con una acción, aunque sea mínima. Ese paso rompe la inercia y convierte una intención en algo tangible que empieza a mover tu realidad. No necesitas hacer algo grande, necesitas hacerlo de forma constante. Porque lo que te ha mantenido estancado no es la falta de capacidad, sino la repetición de pensamientos que nunca se convierten en acción. Repite este proceso cada día durante 90 días, sin excusas y sin pausas. No lo postergues ni lo adaptes a tu comodidad, porque ese es el mismo patrón que antes justificaba no avanzar. Habrá días en los que no tengas ganas, en los que dudarás otra vez y sentirás que no está funcionando. Y aún así, ese es el momento exacto en el que más necesitas seguir. Si te comprometes de verdad, en 90 días tu vida no será la misma. No porque todo cambie de repente, sino porque tú habrás cambiado desde la raíz, y eso transforma la forma en la que tomas cada decisión. Cuando tu forma de pensar cambia, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tu dirección también lo hace. Dejas de reaccionar y empiezas a elegir con intención. Daniel le dijo que lo estaba haciendo bien allí, reconociendo su desempeño con sinceridad. Marcus sonrió, pero su respuesta no fue duda ni excusa, fue una claridad firme que antes no tenía. Le explicó que pasó 12 años pensando en pequeño y que ya había terminado con eso. Ahora estaba construyendo algo propio, desde una mentalidad que ya no estaba dominada por el miedo. Daniel asintió con respeto y le deseó suerte. Admitió que había aprendido mucho de él, reconociendo un valor que siempre estuvo ahí, incluso cuando Marcus no lo veía. Marcus respondió que él también había aprendido, pero que la lección más importante no vino del trabajo, sino de alguien que le enseñó que todo cambia cuando cambias tu mente. Y esa es la parte que la mayoría ignora. No es falta de oportunidades, de tiempo ni de talento. Es la forma en la que piensas lo que determina hasta dónde te permites llegar. En este momento,
Hay pensamientos pasando por tu mente. No son neutros ni inofensivos. Están construyendo tu futuro o debilitándolo, incluso si no los estás observando. El pensamiento débil aparece como una voz constante. Te dice que no eres suficiente, que es tarde, que no tienes lo necesario, que el éxito pertenece a otros. Y esos pensamientos generan acciones débiles. Provocan vacilación, postergación, decisiones pequeñas y una tendencia a mantenerse en lo seguro, lejos de cualquier cambio real. El pensamiento fuerte funciona distinto. Te impulsa a aprender, a empezar desde donde estás, a reconocer tu valor y a entender que tu momento no es después, es ahora. Y esos pensamientos crean acciones fuertes. Generan movimiento, decisiones firmes, crecimiento constante y una transformación que se construye con cada lección diaria. La verdad es simple, pero poderosa. Tu mundo externo es un reflejo directo de tu mundo interno. No puedes cambiar uno sin trabajar primero en el otro. Si tu vida se siente pequeña, estancada o limitada, no empieces por afuera. Revisa lo que estás pensando, porque ahí comienza cualquier cambio real. No puedes superar la imagen que tienes de ti mismo. Tampoco puedes lograr más de lo que crees que mereces, ni construir afuera algo que no has desarrollado dentro. Por eso, el desafío es claro. Durante las próximas 24 horas, observa tus pensamientos sin intentar cambiarlos. Solo toma conciencia de cuántos son débiles o limitantes. Escríbelos sin filtro, no para juzgarte, sino para entenderte. Porque no puedes cambiar algo que no estás dispuesto a ver con honestidad. Ahí vas a notar patrones, las mismas frases, las mismas dudas, las mismas excusas. Y entenderás que no era la realidad lo que te detenía, sino la forma en la que la interpretabas. A partir de ahí, cada vez que detectes uno de esos pensamientos, detente, nómbralo, cámbialo y actúa, aunque sea con un paso pequeño. Ese es el proceso. No es rápido ni cómodo, pero funciona, y es el mismo que cambió la vida de Marcus. Si lo haces, no solo cambiarás lo que haces, cambiarás quién eres. Y ese es el cambio que realmente permanece. Porque no se trata solo de lograr algo afuera, sino de dejar de pensar y actuar como antes. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás.